maqueta de cabeza del ojo. Una cabeza con un ojito para que ustedes hagan el fondo. Al final de las dos clases van a practicar entre ustedes, va a venir un residente de ahí. Ya, sí. Es una maqueta para que ustedes practiquen cómo se hace el fondo de ojo. Esta maqueta tiene su oftalmoscopio y todo. Entonces, lo curioso es que aquí tiene diferentes patologías, ¿no? Lo ideal es que ustedes vean en el fondo de ojo normal, que sepan identificar el nervio óptico, guíen los vasos, lleguen a la máquina. Con eso es suficiente, no es necesario que busquen la retinopatía y otras cosas. Tienen que aprender lo normal. Cuando ven algo diferente a lo normal, ya ustedes pueden derivar y ver. Por ahora solo lo normal. Pero eso vamos a hacer al final de la clase. ¿Ya? De ahí el siguiente me ayuda. Entonces vamos a empezar. La anatomía ya ustedes han estudiado muy bien. Vamos a no se duermen. La anatomía ya han revisado, estudiado, no voy a ahondar más en eso. Vamos a hablar un poquito de historia de cómo empezó la oftalmoscopía indirecta y directa, ¿no? Cómo se examinó el ojo, el fondo de ojo por primera vez. La historia refiere que en 1704, hace muchísimos años, se hizo la primera oftalmoscopía en un gato ahogado. Un gato se levantó la pupila, entonces se examinó de esa manera la parte interna, como que fue un hallazgo estudioso que nunca nadie había visto. ¿No? A través de los años fueron mejorando las lupas, la iluminación, la forma, ¿no? Porque ya se sabía que se podía examinar de esta manera el ojo, ¿no? Y a través de los años, como ustedes ven, ¿no? Ya a partir del 46, con Charles Shippens, se hizo el primer oftalmoscopio indirecto binocular, ¿no? Moderno, ¿no? Y aquí en el 1911 con Thornley Albor, el oftalmoscopio libre de reflejo. ¿Qué significa oftalmoscopía? Oftalmo viene de ojo y escopen observar, ¿no? ¿Cómo observamos el ojo? Vamos a ver aquí. Esta imagen compara cómo era antiguamente el examen del fondo de ojo, ¿no? Muy rústico, y cómo es ahora los oftalmoscopios indirectos, en este caso, que se colocan sobre la cabeza. No sé si han visto alguna vez los retinólogos usan este tipo de instrumento para examinar el ojo. Vamos a irlos describiendo. Esto, bueno, no necesitan saberlo, pero se imaginarán que para poder ver exactamente la parte interna del ojo tiene que haber una combinación de lentes positivas, ¿sí? Y vamos a ver la imagen virtual aumentada, ¿no? Con mayor brillo, calidad, ¿no? El campo de visión se amplía y podemos ver con detalle la parte interna del ojo. Para poder examinar el fondo de ojo, primero tenemos que dilatar la pupila, ¿no? ¿Cómo lo podemos dilatar? Hay diferentes medicamentos que podemos usar. Unos son midriáticos, otros son cicloplégicos, ¿no? Los midriáticos son los simpático-miméticos, por ejemplo, porque actúan en el músculo radial, ustedes saben, y actúan en la pupila y el Müller, ¿no? Por ejemplo, la fenilefrina al 10% y la adrenalina, ¿no? Son midriáticos simpático-miméticos. Y los otros medicamentos son los cicloplégicos o parasimpaticolíticos, ¿sí? En estos casos hace una dilatación indirecta porque bloquea el esfínter, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, la atropina, el ciclopentolato, la tropicamida al 1%, la escopolamina y la homotropina. Lo que más usamos es el ciclopentolato, ¿ya? ¿Por qué no usamos atropina, por ejemplo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Usaríamos atropina para un fondo de ojo? ¿Por qué no? Efectos secundarios, ¿qué más? Lo que pasa es que el efecto de la atropina es largo, dura como 2 semanas a veces la dilatación. O sea, si tú le echas una gota, te va a durar demasiado tiempo dilatado el paciente, es súper incómodo, no puede enfocar, ¿no?
molesta la luz. Entonces no es necesario dilatar por tanto tiempo o paciente para un examen de fondo de ojo, simplemente con una torticamida o un ciclopentolato es suficiente. ¿Ya? Obviamente que dilatar ambos ojos, nunca se dilata solo uno para ver la patología de un lado, sino ambos, así sea la enfermedad en un ojo, tienen que dilatar los dos para compararlos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con los niños porque el ciclopentolato puede afectar al sistema nervioso central y a veces puede dar convulsiones. Entonces hay que observar a los niños después de dilatarlos. ¿Ya? ¿Para qué más usamos cicloplégicos? ¿Han hecho clase de cicloplegia? ¿Se acuerdan qué era la cicloplegia? ¿Idea? El paciente acomode los Para evitar la deformación del paciente, ¿no? Entonces, cuando son jóvenes y niños, hacemos medida de vista con cicloplegia, ¿no? Quiere decir que además de probarle la lunita y todo eso, tenemos que pedir un examen adicional que se llama cicloplegia. Usamos unas gotitas que dilatan la pupila y relajan el músculo ciliar que hace la acomodación del cristalino. De esta manera aflora su verdadera medida. ¿Ya? Y a veces hay sorpresas, de repente en la computadora, el autorrefracto te marca -5 de miopía, te hace su cicloplegia y te sale -3, o sea, menos miope de lo que aparentemente era. Y eso pasa mucho, porque mucha gente se mide en las ópticas, así en la calle, van por ahí, le pasan por la computadora y eso le mandan en lentes. Y siempre sale más esfera negativa de la que hay realmente. ¿Ya? Que no se viene de la wincha de la computadora, del autorrefracto. ¿Ya? Alarma, ¿no? Bueno, entonces, pasen nomás, bueno, entonces, tenemos ya al paciente bien dilatado, vamos a hacer el examen de fondo de ojo, ¿no? Este es un resumen de cómo examinamos el fondo de ojo, ¿no? Primero, hay que evaluar los dos nervios ópticos, ver si tienen algún cambio, ¿no? Ustedes ya saben la imagen normal. La retina peripapilar, o sea, la retina alrededor del nervio óptico, ¿sí? Se buscan fibras nerviosas que ingresan circunferencialmente al disco. ¿Sí? La mácula se enfoca con una hendidura delgada sobre la fóvea. Eso vamos a ver. Y el cuerpo vítreo, bueno, hay que ver la movilidad del vítreo, si está desprendido de la retina, si hay flotantes, ¿no? Si hay hemorragias, pigmentos, células, en fin. Todo eso debemos revisar en el fondo de ojo. ¿Qué instrumentos podemos usar para examinar la parte interna del ojo? El oftalmoscopio indirecto, que es la imagen que vimos un rato, la lámpara de hendidura con lentes, que es la lámpara que ustedes ven que examinamos a los pacientes. Con ayuda de unas lupas podemos examinar hasta dentro del ojo. Y el oftalmoscopio directo, que es el que ustedes van a usar algún día cuando sean internos, ¿no? Que van a tener su oftalmoscopio de bolsillo y con eso tienen que examinar la retina de sus pacientes hospitalizados. Este es el oftalmoscopio indirecto, ¿no? Tiene varias partes, incluso tiene unos espejos, la cual el médico está examinando y los residentes, los que están estudiando pueden ver por los costados con un espejo lo que el examinador está mirando. ¿Ya? Así de efectivo. Se usan estas lupas grandes, hay diferentes tipos de lupas para poder enfocar la retina. Este es un cuadro de todas las lupas que existen, las lentes, el campo de grado que abarca, la magnificación que produce, ¿no? Que se aplica, pero bueno, básicamente usamos la 20 y la 2.2 y para ver detalles pequeños del nervio la 7.8. Bueno, eso no es necesario que lo sepan, pero hay diferentes lupas que podemos utilizar los internos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la oftalmoscopía indirecta? Ustedes ven ahí, la doctora está examinando, ¿no? con su oftalmoscopio indirecto y su lupa grande. Entonces, ¿qué nos permite? Entrar a través de medios opacos inclusive. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tiene un poco de catarata, o el vitrio tiene de repente un hemovitrio, como es tan potente la iluminación, podemos atravesar esa opacidad y llegar hasta la retina. Lo que no podemos hacer con el directo, ¿no? Que es un poco menos iluminación y menos intensidad de luz. Y acá la imagen, tienen que acordarse, esto de repente les preguntan, la imagen en la oftalmoscopía indirecta es invertida, acuérdense, ¿ya? O sea, si ustedes ven ahí una hemorragia de repente en la parte de abajo, realmente la hemorragia está arriba.
invertida la imagen, ¿sí? Magnificación 2 a 5, profundidad de campo grande, puedes ver todo el campo ahí del fondo, puedes ver fácilmente el ecuador de la retina y la periferia. O sea, si tú te inclinas con tu lupa, ¿no? O incluso puedes intentar con un hisopo, presionas la esclera ahí a un costadito, presionas y puedes ver con la lupa la parte periférica de la retina. ¿Sí me lo pueden entender? O sea, tú presionas la esclera y puedes por dentro ver lo que estás presionando. Giras hacia un poquito la mano. Entonces te permite ver hasta la periferia. ¿Ya? ¿Y por qué es importante ver la periferia? Por ejemplo, en los miopes altos, ¿no he escuchado que pasan con los miopes altos? Pueden tener desprendimiento de retina porque en la periferia pueden tener desgarros, pueden tener huequitos. Entonces no solamente es mirar al fondo, el negro y lo macro perfecto, sino que hay que ver la periferia de la retina en los miopes altos. Ellos tienen más tendencia a hacer desgarros o agujeros en la periferia. ¿Ya? Ahora, visión reducida permite también visualización integral. Bueno, el error de refracción del paciente es irrelevante. Por ejemplo, si el paciente tiene miopía de 5, astigmatismo de 3, igualito tú puedes examinarle el fondo. ¿Ya? Cuando hagamos esto del oftalmoscopio directo, tiene cada un tamborcito que uno puede girar para poder corregir la metropía, tanto del examinador como del paciente. Tenemos buena visión estereoscópica, o sea, visión binocular, porque tú ves con ambos ojos. En cambio, con el directo solamente ves con un ojo, tienes que cerrar uno para poder examinar. Acá miras con tus dos ojos el fondo del ojo. Y bueno, la probabilidad de contaminación, que también es importante, es reducida porque estás más lejos del paciente. En cambio, con la directa tienes que pegarte bien a la cara del paciente y te puedes contagiar por virus. Esto es como examinamos el fondo de ojo con una lámpara de hendidura, como ven así con una lupita encima, ¿no? Y de esa manera también como lo hacemos. Poniendo la lupa adelante y como les comentaba, la lupa 7.8 o la 90 es la que usamos para ver detalles de esa lámpara. ¿Sí? Tenemos que ser rápidos para no hacer fototoxicidad en la mácula del paciente. Y esta es la que ustedes van a utilizar, el oftalmoscopio directo, ¿no? Es un instrumento portátil, tiene un mango, acá, un mango, un cabezal, ¿sí? Tiene una fuente de luz y una mirilla con una variedad de lentes y filtros que ustedes pueden ir girando con el tambor, ¿no? Y dirigimos la luz hacia el fondo del paciente, como ustedes van a practicar al final de la clase. El campo de visión es solo de 5 grados, es muy reducido, tienes que aprender a buscar, guiarte como siguiendo el recorrido del vaso para que pueda llegar hasta la cabeza del negro. ¿Ya? Y aquí no es posible visión estereoscópica porque estás mirando con un solo ojo, ¿cierto? Para la estereoscopía tienes que ver con ambos ojos, para visión binocular. ¿Saben qué es estereoscopía, no? Visión estereoscópica. ¿Ya? O sea, visión de profundidad. Bueno, entonces el oftalmoscopio directo es un instrumento que dirige la luz directamente sobre la retina a través de un espejo que refleja el rayo proveniente de la fuente luminosa. ¿Sí? Eso es básicamente lo que dice. Ahora, el oftalmoscopio directo tiene diferentes diafragmas y filtros. ¿Ya? Ustedes van a ver cuando tengan la compra en su oftalmoscopio, van a ver que pueden aparecer estas luces, estas imágenes, ¿no? ¿Para qué sirven estos? Si tú no tienes al paciente dilatado, puedes iluminar con un luz más pequeño. Lo ideal es que lo vean dilatado siempre, es más fácil para ustedes examinar así. A través de una pupila pequeña es muy complicado ver todas las estructuras. El filtro verde o luz azul, luz verde o luz anerita, que es esta de acá, que hacen, destacan estructuras vasculares y fibras nerviosas. Entonces, cuando tú quieres ver los vasos de la retina, cambias a tu luz verde de repente o el azul. El azul también es muy útil cuando quieres ver abrasiones corneales o tienes de repente un cuerpo extraño, ¿no? O una abrasión de la córnea, lo tiñes con fluoresceína y pones tu luz azul y fácilmente como que resalta, brilla toda la abrasión de la córnea. Y la apertura de fijación, bueno, uso en diagnóstico de fijación excéntrica y para situar lesiones maculares. Por ejemplo, esta cruz o estos puntos, esta estrella, tú le dices al paciente, a ver, mire la estrella, ¿no? El paciente tiene que enfocar la estrella para que ustedes vean si tiene fijación, o sea, si brilla justo en la mácula. Básicamente es eso. ¿Ya? Puedes también tener un as como hendidura, con una lámpara de hendidura, también puede servir para examinar eso.
Bueno, pasos para realizar una oftalmoscopía directa. Eso vamos a practicarlo luego. El explorador se debe situar enfrente y a un lado del paciente, enfrente o costado, colocando el dedo índice sobre el disco de lentes, ¿no? O sea, el dedo índice sobre el disco de los lentes, ¿sí? Para ir enfocando a lo largo de la exploración. Pedir al paciente que mire un punto lejano. El paciente tiene que mirar hacia el frente, ¿no? Un punto lejano. Para el examen del ojo derecho, el oftalmoscopio se sujeta con la mano derecha y se mira con el ojo derecho. O sea, todo fácil de acordarse. Si quiero examinar el ojo derecho de mi paciente, yo tengo que agarrar con mi mano derecha y examinar con mi ojo derecho. ¿Ya? Entonces el paciente está así, ¿no? Yo voy a examinar su ojo derecho con mi ojo derecho. Cierro mi ojo izquierdo y agarro con mi mano derecha. Y al revés, cuando quiero ver el ojo izquierdo, veo con mi ojo izquierdo. ¿Ya? De esa forma. Luego se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente a una distancia de 15 centímetros. Ustedes van a ver que primero empiezan de lejos, ven el haz de luz y se van acercando hacia la pupila. Tienen que entrar hacia la pupila, poco a poco se acercan, ¿sí? Va a indicar, si ustedes ven que hay un reflejo, ¿no? El fulgor pupilar que llaman, indica que hay transparencia de medios. Luego tienes que tener como un cierto ángulo de unos 15 grados respecto al eje sagital y te vas acercando al ojo del paciente hasta estar bien pegadito, casi 2-3 centímetros de la cara del paciente, sin perder de vista el reflejo, porque si no te pierdes y se sales de la pupila. ¿Sí? Luego es importante localizar la rama vascular, la cual tienes que seguir el trayecto, lo que les decía hace un rato, para encontrar el origen común que es el disco óptico. ¿Sí? O sea, tú encuentras una rama de un vaso, enfocas y tienes que seguirlo y ahí encuentras el nervio. ¿Sí? De esa manera te tienes que ir. En el examen de la oftalmoscopía, entonces tienes que ir en forma ordenada. Obviamente, primero ves la papila, la nitidez de sus bordes, el color, el relieve. ¿Ya? Ves el recorrido de los vasos, ¿no? Examina los vasos lo más lejos que puedas, ¿no? De manera de cuadrante, superior, inferior, temporal, nasal. Tienes que describir el color, la tortuosidad, el calibre de los vasos. ¿Sí? El polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, o sea, si tú quieres ver la mácula o la fobia, tienes que ver las arcadas temporales de la retina, el lado temporal, no el lado nasal, sino el temporal. Y en el medio de las dos ramas temporales, ahí está la mácula. ¿Ya? Ahí tienes que describir si es que hay microaneurismas, si es que hay hemorragias, exudados, en fin. Al final dejas la exploración de la mácula porque tienes que pedir al paciente que mire la luz del oftalmoscopio. Si tú de frente le haces que vea la luz, se va a enceguecer, ¿no? Es muy incómodo ver directamente la luz. Tienes que al final del examen recién decirle que mire la luz, o que busque la estrella o la luz. Y es la zona más sensible y más molesta. Y hay un pequeño reflejo blanco puntiforme señala la fobia central. Algunos dicen que es una mancha amarillenta, ¿no? Indica que es la fobia. Bueno, es lo mismo, el ambiente baja iluminación, lo ideal es que bajen la luz para examinar, dilatar al paciente como ya hablamos, mirada al infinito, mirar ojo derecho con ojo derecho, ojo izquierdo con ojo izquierdo, pararse a un brazo de distancia del paciente y te vas acercando lentamente una vez que ubicas el reflejo rojo. ¿Ya? Y también, bueno, es importante decir que tiene que estar con los dos ojos abiertos del paciente, ¿no? Tú sí tienes que cerrar un ojo para examinar y limpiar la luz. Acá es lo mismo, como el examinador empieza de lejos y se va acercando hacia el paciente, primero con 60 centímetros, luego 15 centímetros hasta 2-3 centímetros. ¿No? Bueno, esto del reflejo rojo es muy, muy importante para que ustedes lo sepan, ¿no? Cuando ustedes, no sé, pasen por neonatología o pediatría, tienen que también examinar reflejos rojos en los niños, en los recién nacidos es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos detectar enfermedades, esto es lo que comentamos en la mañana con los alumnos, de la retinoblastoma, ¿no es cierto? Si ustedes detectan una imagen como esta, ¿no? Que no tiene reflejo rojo, esa leucocoria, que ya saben ustedes qué es, la pupila blanca, puede estar indicando que tiene o un tumor como un retinoblastoma o puede ser catarata congénita, ¿no?
Es muy importante que ustedes revisen y que refleje la pupila así, un reflejo rojo. ¿Ya? Si no hay reflejo, algo está pasando en ese ojo. De repente está con estalismo, o tiene un tumor, o algo que le ha nacido con una opacidad en el vitrio, algo que impide que pase la luz hacia la retina. Bueno, este es el fondo de ojo normal, que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Eso es lo que les decía, la cabeza del nervio, describir la excavación, ¿no? Los bordes, la nitidez, las arcadas temporales son estas de acá, donde en el centro está la mácula y la fóvea. ¿Sí? Entonces, ustedes entran y ven una ramita aquí, la siguen, y ahí llegan al nervio. Describir el color, la forma, el borde, todo eso. El nervio óptico en la cabeza o el disco tiene que decir tamaño y forma, que es 1.5 milímetros, el color, el grado de presión, el tamaño de la copa disco. Ustedes ya seguro estudiaron glaucoma, ¿no? Ya saben que el tamaño de la copa nos interesa, porque cuanto más avanzado el glaucoma, más grande la copa. ¿Sí? Y la salida de arterias venas entre la retina también es importante. ¿No? Este es un ejemplo de una copa grande de glaucoma, ¿sí? Una copa agrandada, donde ya perdió fibras nerviosas. ¿No? Y aquí, bueno, es una comparación de los dos oftalmoscopios, el indirecto y el directo. ¿No? Acá podemos ver la magnificación, ¿no? Negativa, positiva, la iluminación, la estereopsis que ya les mencioné, que si es posible la indirecta, puede atravesar opacidad de media la indirecta, y el campo de visión obviamente es mucho más grande en la oftalmoscopía indirecta. Y eso no es necesario que se lo aprendan, pero solo para que sepan de que los oftalmólogos, especialmente los retinólogos, los especialistas de retina, ustedes han visto que en la oftalmoscopía, mejor dicho, en oftalmología, el ojo es muy pequeñito, pero tiene muchas partes, ¿no? Muchas partecitas anatómicamente, y cada partecita tiene una subespecialidad, ¿no? Entonces hay especialistas de córnea, especialistas de retina, especialistas de estrabismo, especialistas de uvea, de oculoplástica, catarata. Yo hago, por ejemplo, catarata, oculoplástica, que es parto, biolagrimales ahorita, ¿no? Y cada uno de nosotros nos especializamos en una partecita del ojo. ¿Ya? Vemos todo, pero cada uno de nosotros opera y trata enfermedades específicas. Entonces los retinólogos, los que solamente se dedican a la retina, hacen sus gráficas así cuando examinan la retina. ¿Ya? Hacen unas imágenes de esta forma. Por ejemplo, si ellos ven una hemorragia en la retina, como la letra G, y van a dibujar de esta manera. ¿Ya? O si ven un desgarro, ¿no? Son diferentes maneras de graficar. Y ponen ahí el papel así invertido y van poniendo lo que encuentran en la retina. ¿En qué casos, por ejemplo, ustedes tienen que obligatoriamente hacer fondos de ojo? Pacientes en que les ha bajado la visión, disminución de agudeza visual es importante. En los diabéticos, todos los pacientes diabéticos tienen que pasar por fondo de ojo obligatoriamente. ¿Ya? Ni bien lo diagnostican la diabetes, tiene que ser fondo de ojo a todos, pasarlo con el oftalmólogo. Los hipertensos, porque también se daña la retina en la hipertensión. La cefalea, ¿no? Puede ser cefalea agudo, crónica, tiene que ser fondo de ojo. Síntomas neurológicos agudos para descartar edema de papila también. Degeneración de mácula por la edad también. Y otras enfermedades hematológicas, neurológicas, también. Todo lo que esté hospitalizado, condenados o internados, tiene que hacerse el fondo de ojo y descartar patología, describir cómo está su retina. ¿Ya? Vamos a ver algunas patologías comunes de retina, donde ustedes cómo lo tendrían que describir. ¿Ya? En un edema de papila, por ejemplo, van a ver esta imagen. Miren, la cabeza del nervio ya no se distingue bien, ¿no? Indica que hay un aumento de la presión intracraneal, ¿no es cierto? Ambas papilas ópticas, ambas, las cabezas del nervio, son hiperémicas, así congestivas, y ya se han borrado los márgenes del nervio, ¿no? Y se ven como edematosas. Las venas están ingurgitadas y tortuosas, y hay hemorragias retinianas peripapilares, pero no en la retina periférica. Si tú giras un poco y ves a los costados, la retina está sana, se ve bien. Todo el problema es en la cabeza del nervio, ¿ya? Porque es un edema de papila que refleja pues un aumento de la presión intracraneal. La neuritis óptica,
como lo veríamos, también hay una papilitis, cambios en el disco que incluye hemorragias, edema, y los síntomas comunes, el paciente que te dice que tiene dolor cuando mueve el ojo y que ha perdido la visión en uno de los ojos, ¿no? Visión temporal. Y la neuritis óptica, ¿qué causas comunes son las esclerosis múltiple, enfermedades del espectro y las neuronitis? Una atrofia del nervio óptico la podrían ver así, un nervio totalmente blanco, pálido, ¿no? De repente un trauma, ¿no? Alguna sección del nervio, un tumor que ha comprimido el nervio, entonces queda una atrofia, que ven así totalmente pálido. En los diabéticos también van a diferentes situaciones, se voy a hablar más en la clase, ¿no? Diferente, no voy a describir ahorita, voy a explicar demasiado. Los diabéticos tipo 1, el 99% de casos, después de los 20 años de diagnóstico, ya tienen un cierto grado de retinopatía diabética. Y los tipo 2, un 60%. La retinopatía diabética proliferativa, RDP, significa proliferativa, o sea que ya crecen vasos en el nervio y en el vitro. En el tipo 1 hay un 50% y en el tipo 2, 25%. O sea, los que tienen diabetes tipo 1 son los más afectados para hacer problemas de retina, para llevar a la ceguera más fácilmente. Obligatoriamente se responde. Estos son algunos hallazgos de los pacientes con diabetes, y ya ustedes deben haberlo escuchado esto. Y en los hipertensos también se ven estas lesiones, pueden causar daño en la retina, obviamente la hipertensión, porque todas las personas hipertensas, diabéticas, deben pasar necesariamente por un control. Hemorragias en llama, ¿no? Cosas así, espículas, manchas algodonosas, todo eso que son hallazgos tienen que ser descritos en su forma. En los hipertensos también son comunes los hilos de plata, los cruces arteriovenosos, ¿no? Porque hay una compresión entre la arteria y la vena por la presión alta que tiene el paciente. Esto es una imagen de cómo se vería un desprendimiento de retina, que hablábamos hace un rato de los desgarros en los miopes altos, ¿no? A través de ese huequito entra el líquido y desprende la retina, se ve así como un globo colgando así. ¿Y qué síntomas daría el paciente? ¿Qué les dice? ¿Cómo parece un desprendimiento de retina? ¿Cómo aparece un desprendimiento de retina? ¿El paciente qué les menciona? Puede haber algo de repente como destellos, chispas, ¿no? Y después, ¿qué más? Cuando ya se desprendió. Puede haber como una cortina, ¿no? Algo que le tapa así, permanente. No es algo que un mosquito que se mueve, no, sino es ahí como que hubiera una cortina que le tapa una mitad, ¿no? O sea, es una cortina que queda desprendida. Entonces aquí es básico detectarlo a tiempo, porque cuanto más días pasa, se va desprendiendo más, se va abriendo más y ya compromete la mácula y es más difícil de que operando lo pegue bien, ¿no? Si pasan meses ya se calcifica, se hinchista, ya no hay forma de volverlo a pegar. Entonces el diagnóstico oportuno es importante. La degeneración macular también es bastante frecuente en nuestro medio, la degeneración macular relacionada a la edad. Ya no sé si han estudiado tipo seca, húmeda, ¿no les han dicho? La seca es la más común, la más frecuente, ¿no? Que no es tan grave como la tipo húmeda. En la húmeda sí el paciente puede llegar a ceguera, es muy delicado, muy grave. Y la retinitis pigmentosa, finalmente, miren quizás ahí cuando quieran ver, se ven estas espículas negruzcas a la periferia, ahí no es en el centro, sino en la periferia. Los vasos están atenuados como filiformes, ¿sí? Los vasos son así bien delgaditos. Hay un moteado como gránulos y lo más característico son espículas óseas. Estas cositas negritas como espículas negras son típicas del retinitis pigmentosa, ¿ya? Y en nervio hay una palidez. ¿Qué refiere el paciente con retinitis pigmentosa? ¿Cuál es la clínica? ¿Han escuchado? ¿En qué momento es más severa el déficit visual? ¿En el día, en la noche? En la noche. La retinitis pigmentosa tiene como dificultad para ver en la oscuridad, se choca con las cosas, no tiene buena visión nocturna. Bueno, hasta ahí es la primera clase, no sé si tienen alguna pregunta.
Les digo, al final van a practicar qué es lo que les interesa a ustedes, a saber cómo utilizar el oftalmoscopio directo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre dermatología normal? La hematógeno es cuando hay un hueco, un desgarro. No reumatógeno, hay otros motivos, puede ser fuego debajo de un edema, o sea, separado pero no con hueco. Magali, ¿puedes ver si esto funciona bien para de repente cargar o cambiar la pila? Esto es ver pilas. Hay pacientes, por ejemplo, diabéticos que acuden a los endocrinólogos, y luego se controlan. ¿Es necesario que se hagan con rutina si no requieren ninguna molestia? Sí, claro, pero si bien lo diagnosticas, tienes que hacer el fondo de ojo. Si está normal, escribir está dentro de lo normal, pero de ahí hay que hacer seguimiento. Cuanto más años de diabético, obviamente más premio de que se haga un fondo de ojo. O sea, no es, pero y si está controlado de igual forma, no se tiene que hacer. Cada año se debería chequear. Para comparar básicamente si Sí. es el proceso. Así como hacemos medida de vista, como van al dentista todos los años, igual, conviene ir al oftalmólogo todos los años. Y si son diabéticos, con fondo de ojo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cómo ven la joven del fondo de ojo? Allá entre las arterias temporales y las arterias temporales de Ah, ya. ¿Y qué colores? Como una mancha amarillenta. La segunda clase es de prevención de la ceguera. No sé cómo le sacamos trabajo. Esta clase, bueno, es también un consolidado de todas las patologías que ustedes han estado viendo y el estado actual de cómo está la ceguera en el mundo. Y como lo más importante, como ustedes como médicos generales, qué deben hacer para que prevengan que una persona quede ciega. Ya, gracias. Igual voy a traer las pilas para esto. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Cómo se define la ceguera? ¿No? Ustedes seguramente, ¿qué se imaginan cuando dicen una persona es ciega? Que no ve nada. Nada. No es ciega, no ve nada. Pero para la OMS no es tanto que no vea nada, sino que debe ser menor a 20/400. ¿Ya? O equivalente decimal 0.05, considerando el mejor ojo y con la mejor corrección, o sea, el mejor lente. ¿Ok? O sea, si ves más que 20/400, no lo consideran ceguera. ¿Ya? Así es la definición. Entonces, se considera que existe ceguera legal. Legal es un término también que ustedes van a aprender. Cuando la visión es menor a 20/200 o 0.1. Ya les han dado unas cartillas ahí. La letra E grande es 20/200. ¿Ya? Entonces, si es menos, o sea, ves menos que eso, o sea, cuenta dedo, ¿no? O sea, menos que esta visión, lo consideran ceguera legal. Legal es más cuando de repente ha tenido un accidente laboral o una agresión, un trauma y perdió la visión o bajó la visión. Entonces, si ve menos que la letra E, ya puedes diagnosticarle como ceguera legal. ¿Sí? Y siempre en el mejor ojo y con la mejor corrección. Tanto con gafas o con lentes de contacto. ¿Sí? Esto es en cuanto a la definición de ceguera legal. Acá hay un cuadrito para que ustedes más o menos se orienten. Fíjense.
normal o aceptable es una visión de 20/20 a 20/60. Ustedes están en ese rango de visión, se considera normal aceptable. ¿Sí? Si ustedes ven de 20/70 a 20/200, tienen una baja visión o deterioro visual. Si tienen menos de 20/200 hasta 20/400, es deterioro visual severo. ¿Y cuáles son los que están en rango de ceguera? Como les decía, menos de 20/400. O sea, el paciente que ve de repente también el campo visual más reducido, de 10 hasta menos, o ya lo que realmente no ve nada, no percepción de luz, le llamamos ceguera total. Entonces, ven, de 20/400 a menos está dentro del rango de ceguera. Ahora, ¿cómo lo clasifican la enfermedad de CIE-10? Visión normal, ¿no? Baja visión, que están los de discapacidad visual moderada y los de discapacidad visual grave, y los que están en rango de ceguera. ¿Qué enfermedades están consideradas como ceguera evitable? ¿No? Ceguera evitable son los casos que pueden ustedes curarlos, ¿sí? Con los oftalmólogos. Por ejemplo, causas de ceguera de origen infeccioso, cegueras por catarata, que son lo que más causan ceguera, ¿no? Infelizmente que son cegueras reversibles. Si ustedes le preguntan cuál es la principal causa de ceguera en el mundo, catarata, ¿cierto? Y es una ceguera reversible. Entonces acá en el Perú mismo, si ustedes se van a usar unas recónditas en la selva, en la sierra, donde no llega nadie de atención a los pobres pacientes, hay cieguitos, totalmente cieguitos por catarata, y a veces jóvenes. Entonces tienen catarata y nadie les atiende. Si ellos se operaran, podrían nuevamente ver, no son ciegos por catarata. Entonces, esta es una de las principales causas de ceguera que pueden tratarse y evitarse. El tracoma endémico también vamos a estudiarlo, la malnutrición por deficiencia de vitamina A, la oncocercosis, el trauma y los glaucomas. Son las principales enfermedades que causan ceguera y que se pueden evitar. Vamos a estudiarlas algunas veces. La situación actual de la ceguera, bueno, en el mundo hay una cifra estimada de personas con discapacidad visual de más de 200 millones de personas. 36 millones con ceguera, 217 millones con discapacidad visual moderada grave, llamada baja visión. Y el 81% de personas con ceguera o discapacidad visual moderada grave son mayores de 50 años. ¿Sí? 90% de personas con discapacidad visual viven en países en desarrollo, ¿no? Lamentablemente ha sido como. En los últimos 20 años como que hubo una cierta tendencia a mejorar estas cifras por el desarrollo socioeconómico en general, ¿no? La actuación concertada de la salud pública, o sea, como que se trata de centralizar la atención en las provincias, bueno, aumento de servicios de atención oftalmológica disponibles, ¿no? La misma educación a la gente, todo eso hace que como que las estadísticas vayan un poquito mejorando en los últimos años. La situación actual es que el 80% de la ceguera es evitable o curable, prevenible, ¿sí? Y eso es importante que ustedes como médicos generales sepan cómo prevenirla para que la gente no quede ciega. Y acá hay una gráfica de cómo más o menos se distribuyen las enfermedades y las causas de ceguera en el mundo. Como ven, la principal causa de ceguera que tiene mayor porcentaje es la catarata. Otras enfermedades que hacen que vea mal al paciente son los errores refractivos, ¿no? Como ven, un 18%. Personas que andan por la calle sin lentes y que no ven nada o ven muy mal porque no está corregida su ametropía. Entonces, los errores refractivos también son causas de mala visión. Otras causas pueden ser el glaucoma, la degeneración macular, las opacidades de córnea y la retinopatía diabética. ¿Ya? Son otras enfermedades comunes que causan déficit visual. ¿Sí? Sí, a ver, me cambié de pilas también. Ah, ya. A ver si te conviene. Gracias. A mí me gustaba que me lo de para que lo vea revisando su función. ¿Cómo? Revisando la función, porque al final les dije que van a hacer práctica eso. Ya, entonces, ya les dije la catarata.
principal causa de ceguera en el mundo? Esa es típica pregunta de examen. Bueno, algunos datos de la OMS. Según el informe de la OMS, padecen ceguera más de 39 millones de personas en el mundo. Y si consideramos las personas con baja visión, esto se eleva por encima de 200 millones. No es necesario que se lo aprendan, pero en el mundo ya saben que hay muchísima gente con problemas de visión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo para llegar a ceguera? ¿Ya? Uno es la atención prenatal deficiente. O sea, ustedes saben que hay muchas mujeres que se embarazan y se controlan, ¿no? Y hay muchas enfermedades que afectan al intraútero y que el niño puede nacer con problemas visuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades? Que puede darle a la mamá y que el niño sale del cuerpo. Violas. Entonces, la atención prenatal deficiente es básico. Ustedes tienen que educar a los pacientes, a las embarazadas, que se chequeen para que nazca un niño sano. Nacimientos prematuros también, vamos ahora a estudiar eso. La edad avanzada también es un factor de riesgo para llegar a ceguera. Mala nutrición, no usar gafas de seguridad cuando sea necesario, porque eso corresponde a traumas. La mala higiene, el tabaquismo, los que fuman también ya saben que el cigarro afecta todo, ¿no? Nosotros también ahora comentábamos con el alumno, el cigarrillo también afecta a las células endoteliales, todo eso. Todo nivel el cigarrillo es malo para nosotros. Antecedentes familiares de ceguera, ¿no? Y la presencia de afecciones médicas ya existentes como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué causan cegueras congénitas? La congénita obviamente es presente al nacer, o puede ser que pierda la visión después que nace o en el postnatal, ¿no? El inicio prenatal de la pérdida de visión podría ocurrir en el momento de la concepción o durante el periodo intrauterino. Depende del desarrollo mismo de los ojos de ese niño, hubo algo que afectó el desarrollo normal y generó que nazca con un déficit visual X motivo. ¿Cuáles son las anomalías prenatales causantes de ceguera? Tenemos, por ejemplo, hemoftalmos y macrofomías, colobomas. ¿Saben qué son los colobomas? Cuando hay un déficit de la zona Cierra, ¿no es cierto? Puede ser desde fuera, desde el párpado. No sé si han visto coloboma de párpados. ¿Sí? Coloboma de párpado, de iris, hasta adentro incluso de retina. Glaucoma infantil, que da un porcentaje importante de ceguera en los niños. La distrofia de retina, cataratas congénitas, que también tiene un porcentaje importante de ceguera en niños. Y los retinoblastomas de niños, ¿no? Y vemos esta imagen, a ver quién la describe. ¿Qué ven ahí en esos niños? Exostalmos, dicen por ahí. A ver. Por ahí. El doctor que está ahí, el chavito. A ver, doctor, cansado con sueño. A ver, ¿puedes describir a ver qué ven ahí? ¿Cómo ven los ojos de esos niños? Ya. ¿Por qué no se puede distinguir? En ambos no se puede distinguir, pero ¿por qué no se distingue? La coloración de la córnea está opaca, ¿no es cierto? Eso es uno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le observo? A ver, tú que está adelante. Enfermedad de Graves, ya, pero acá no es enfermedad de Graves, estamos hablando de glaucoma congénito. Sí, son ojos grandes, ¿sí? ¿Qué más? El ojo grande es... El ojo grande, está opaca la córnea, ¿qué más? ¿Algo más de mí? Lo que llama la atención son tremendos ojos, ¿no? Y la córnea también, el diámetro de la córnea, ¿no está? Tremendos ojos. Y a veces llegan así, las mamás dicen, ay, qué lindo, mi hijito tiene ojos grandes. Y no se dan cuenta que es un glaucoma congénito, ¿no? Que la presión alta del ojo hace que se estiren las fibras de la esclera, todo se estira, entonces crece el tamaño del ojo. Y la presión es tan alta que
que edematiza la córnea, ¿no? Y daña el nervio, obviamente los niños, muchos quedan cieguitos. Sí, es muy triste ver niños con glaucoma congénito. Entonces, ¿cuántos tiempos se tiene para actuar ahí? Es que si la presión del ojo está alta, en horas se puede quedar ciego. Hay que detectarlo desde que nace. Bueno, otras causas de ceguera perinatales son la oftalmía neonatal, la retinopatía prematuro, que vamos a hablar ahorita, la asfixia al nacer, el parto prematuro, puede dañar el nervio, ¿no? Deteriorar la visión cortical. Y muchos niñitos estudian así con lupas de mucho aumento y así estudian, ¿no? Muy baja visión. Vamos a hablar un poquito de la retinopatía de prematuridad, que también es una causa de ceguera importante. Ustedes seguramente cuando roten en neonatología van a ver que ahora pues, hacen sobrevivir a los bebitos que antes se morían con tan bajo peso, ¿no? Pero ahora a menos de 1200 gramos ya los hacen sobrevivir. ¿No? Hay diferentes formas de hacer que sobrevivan, pero muchas veces sobreviven pero cieguitos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque cuando nacen antes de tiempo todavía no está totalmente desarrollada su retina. Pues, tiene el desarrollo de la retina y generalmente hacen desprendimientos de retina. Pueden quedar cieguitos de menos de 31 semanas o de menos de 1200 gramos. Entonces miren la imagen de arriba, es como se examina a los prematuros. Hay médicos especializados en retinopatía de prematuridad, ¿no? En la maternidad de Lima hay especialistas de eso. Y fíjense qué difícil es examinar el fondo de ojo de un bebito así recién nacidito y encima prematuro, que es súper pequeñito. Y les hacen fondo de ojo con la lupa y hacen una indentación. Mira, ahí está con mosquitos, están indentando lo que les contaba hace un rato, que con un hisopo podemos indentar la esclera. Comprimen para ver la periferia, para ver hasta dónde llegó el desarrollo de su retina. ¿Y qué se hace cuando detectan esto? Para evitar que se quede cieguito, le tienen que poner láser, que fotocoagulan ahí para que no se desprenda la retina. Entonces es todo un tema la retinopatía de prematuridad. Y esto es lo que les contaba hace un rato también del examen en neonato. Es importante que ustedes cuando estén en los servicios de los bebés recién nacidos lleven a los bebitos a un ambiente oscuro y les tienen que hacer reflejo rojo. ¿Ya? Los econoscopios. Le pasan ahí la luz sobre su ojito para ver si tienen reflejo. Si tienen reflejo rojo, pasa bien, está normal. Si no pasa la luz, tienen que derivarlo inmediatamente, porque están haciendo con algo que impide que pase la luz. ¿Ya? Entonces, bueno, observar traumas en el parto, malformaciones congénitas, tamaño del ojo, la forma, las pupilas, las hendiduras del parto, el reflejo rojo, todo eso. Si es prematuro, con mayor razón. ¿Qué otras causas hay de ceguera adquiridas? La catarata, el glaucoma, la degeneración de la mácula, la retinopatía diabética, los traumas y las enfermedades de transmisión sexual están consideradas también como ceguera adquirida. ¿No? La catarata ya ustedes la conocen, hoy día han visto cirugías de eso también en mi grupo, entonces ya de eso no voy a hablar, pero es la principal causa de ceguera en el mundo. ¿No? Hay gente joven también con catarata. Después por ejemplo, ¿qué podría dar catarata a una persona joven? ¿La catarata solamente se da en los viejitos? No, ¿no es cierto? Recién nacido puede haber congénita. Y en un joven, ¿por qué tendría catarata? ¿Podría haber catarata en un joven? ¿Qué se les ocurre? ¿Una idea? La catarata en jóvenes puede haber. Postraumática, puede ser, ¿cierto? Cristalina, ni bien se toca, se opaca en segundos. Si le pinchas a la cristalina, se va a opacar inmediatamente. La catarata traumática es una de las causas en jóvenes y ve mucho. Otra causa, las metabólicas, ¿no? Las enfermedades diabéticas tienen catarata en jóvenes. Bueno. Efectos visuales, bueno, las ametropías que ya les había comentado, que mucha gente anda por la calle sin lentes, sin medida y obviamente
síntomas del glaucoma? ¿Da síntomas? Es asintomática, hasta que ya pues avanzó mucho empieza a dar síntomas. ¿Qué síntomas da cuando la persona ya tiene un glaucoma avanzado? A ver, la doctora. Sí. Claro, en el campo visual, ¿no? Porque pierde fibras nerviosas, ¿cierto? Conforme crece la copa del nervio, pierde fibras y pierde visión periférica, pierde campo visual. Entonces la persona ve así como visión tubular, ¿no? ¿Sí? Y con el paso del tiempo se sigue cerrando y puede llegar a seguir. De ahí la importancia de chequeos periódicos, tomar expresión, examen del nervio, campo visual, antecedentes familiares, ¿no? De glaucoma, todo eso es importante. Otra de las causas de ceguera es la degeneración macular relacionada a la edad, que también ya habíamos hablado. La persona mira así, como una mancha negra en el centro, y ve más nítido la periferia. ¿Sí? Puede ser seca o húmeda, ya hemos comentado eso. Y esta es la cartilla de Amsler que ustedes pueden entender o facilitar para que el paciente mire el puntito negro del centro y tiene que ver las líneas periféricas perfectas, ¿no? Si las ven medias oblicuas o no ve el centro, es el que tiene alguna patología macular, ¿no? Así como aquí ven, ¿ver? La energía de Amsler, así lo vería la imagen, ¿no? De esa manera fácilmente ustedes pueden ver si tiene un problema de mácula, obviamente tapando un ojo, viendo con un solo ojo. Bueno, esto de la retinopatía diabética también ya habíamos comentado. Se utiliza el láser, ustedes ven ahí la fotocoagulación de retina. ¿Para qué pondríamos láser aquí? Por ejemplo, es un diabético, le ven el fondo de ojo, tiene así neovasos, ¿no? Ven ahí vasos sobre el nervio, puede haber microhemorragias. Y el oftalmólogo decide ponerle láser en la retina. Entonces, ¿para qué ponemos láser? ¿Ven estos puntitos amarillos? Esos son los disparos del láser en la retina periférica, ¿no? ¿Y cuál es la intención de poner láser ahí? ¿Alguna idea? ¿Les han dicho una clase? La idea es concentrar la sangre o la buena irrigación en la zona más importante de la retina, que es el polo posterior. Si ustedes fotocoagulan aquí están haciendo una isquemia y la sangre está concentrándose en la parte más importante del ojo, ¿no? Para que no se quede ciego. Entonces, de alguna manera pierden un poco la visión periférica, pero concentran y tratan de proteger la parte central. Bien, entonces, hablándoles un poco de prevención primaria, es prevenir la enfermedad antes que ocurra, obviamente. Promoción de la salud, deficiencia de vitamina A, tracoma, mejorar la sanidad, corregir la nutrición, proveer de agua potable, tratar la rubiola, sarampión con inmunizaciones. La prevención secundaria sería prevenir la pérdida de visión cuando ya la enfermedad está establecida, con un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, ¿no? Limitar las incapacidades del glaucoma, por ejemplo, o de los diabéticos. Y la terciaria es cuando ya la persona quedó ciega y tenemos que rehabilitarla, ayudarla para que se siga laborando, haciendo cosas de lectura, en fin, eso ya es prevención terciaria, ¿no? En cuanto a prevalencias, bueno, tenemos una encuesta antigua, creo que ya debería haber salido la actual. La catarata fue la causa principal de ceguera, igual que en todo el mundo, ¿no? Seguida del glaucoma, degeneración de mácula y los errores de refracción, que son un porcentaje alto. Y en el mundo así está distribuido, miren, obviamente los países desarrollados están en verde y amarillo, ¿no? Que tienen menos ceguera, y los que están en rojo, como el África, son los que más cieguitos tienen en el mundo. Los traumas oculares son importantísimos, prevenirlos. Ustedes, como médicos generales, van a tener que enseñar a todas las personas, ¿no? De educación, de usar lentes de protección. Y a veces, a pesar de que usan lentes de protección, vienen con traumas, porque atraviesan o por arriba, por abajo, les salpica y llegan con traumas a pesar de que han estado con gafas protectoras. Pero si no usaran eso, peor sería, ¿no? Entonces, siempre protección, incluso en los domicilios. Si van a manipular lejía o algo, deberían usar una protección. Por eso ahora han sacado la lejía en gel, ¿no? ¿Visto? Porque la lejía, no se han visto que hay unas lejías que ya no son líquidas, sino como un poco en gel, para que no salpiquen, porque es peligroso para la boca. Y bueno, esta es una foto de una imagen de trauma, como llegan, ¿no?
porque ya tapó la pupila, porque avanzó tanto que ya le tapó la visión. Y así tenemos muchísimos casos en la selva, ¿no? Acá nosotros vamos a hacer campañas a Juanjuy y ahí hay muchísima gente que viene de origen, a veces nasotemporales, que tapan totalmente el ojo y son ciegos por eso. Entonces, operándolos, recuperan la visión, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa que genera pterigia? La etiología. ¿Cuál? La exposición a los rayos ultravioletas. Por eso es más común en los países cercanos a la línea ecuatorial, ¿no? Y en la selva, en Ica, en las zonas donde hay mucho sol, polvo, hay bastante pterigia. Y esto es una imagen para que ustedes se acuerden que la radiación UV tiene dosis acumulativa. Ustedes de repente ven en la playa gente que está con sus bebitos así recién nacidos, expuestos ahí soleándose, y eso es dañino para los ojos porque conforme pasan los años se va acumulando la radiación y después empiezan los problemas a los jóvenes, ¿no? Porque hay iris o con problemas de mácula, todo eso es porque hubo una exposición a la radiación desde pequeños. Siempre hay que proteger los ojos con lentes gafas protectoras, ¿ya? El Steven Johnson también es una patología que ustedes seguro van a ver en los hospitales, que llegan con cierta frecuencia y que generan este tipo de cegueras tan severas, ¿no? Y estos son imágenes, y así nos llegan los casos, totalmente opaca la córnea, pegados con simpléfano. Simpléfano es la unión del párpado del lobo ocular con estas membranas. Con simpléfano, ¿no? Y tenemos que hacer cirugías de este tipo con trasplantes de córnea artificiales a veces, ¿no? Queratoprótesis para poder revertir esa ceguera, ¿no? Lo ideal aquí es que abajo hay una imagen de una membrana amniótica y al costado un anillo, conformador en anillo. Cuando ustedes llegan en la emergencia pacientes con Steven Johnson, tienen que, en lo posible, protegerles los ojos cubriéndolos con membrana amniótica y poniéndoles ese conformador. Sería lo ideal. ¿Para qué? Para que, bueno, o sea, yo sé que es la emergencia, están tratando de salvar al paciente, ¿no? Pero se olvidan de los ojos y después terminan así. Y solamente con ese detalle podrían mejorar la superficie y que no se termine dañando tan severamente. Eso es un ejemplo de patologías malignas que también pueden llevar a la ceguera, como el melanoma, ¿no? Hay melanoma a todo nivel, en el párpado, en la conjuntiva, ¿no? Puede haber y termina de ceguera por eso. Ese es otro tumor del párpado, un carcinoma vasocelular, que puede ser empezar con un pequeño lugarcito y terminar agrandándose. Puede tener casos así muy severos, que en pocos meses puede terminar así, perdiendo el ojo o un cáncer, ¿no? Los déficits de vitaminas también, en el caso de vitamina A, pueden llevar a ceguera, porque aquí, por ejemplo, compromete la formación de rodopsina, que es especial para funcionar los receptores, ¿no? Y genera ceguera nocturna, ¿no? Ven ahí la opacidad de la córnea, cómo se afecta cuando hay un déficit de esta vitamina, frecuente en África. Esa patología, la oncocercosis, no sé si han escuchado, es una enfermedad llamada la ceguera de los ríos. Es común en el África y en algunas zonas en el sur de Brasil, ¿no? Y es transmitida por ese mosquito, ¿no? Acá ven. El parásito se llama Onchocerca volvulus, es un gusano que se transmite al ser humano por la exposición a repetidas picaduras de las moscas del género Simulium que están infectadas, ¿no? Y acá el paciente le pica, tiene afecciones cutáneas, desfigurantes, discapacidad visual, que puede llevar así a opacidades de córnea permanentes, y es frecuente, como decía, en el África y en algunas zonas de América Latina. El tratamiento aquí es con ivermectina, ¿no? Y acá unos ejemplos de cómo se ve la oncocercosis en el ojo. Pueden ver el parásito, incluso ahí en cámara anterior o ahí debajo de la conjuntiva, ¿no? Y llevar de esta manera la cirugía. Y bueno, el tracoma, esta enfermedad es la primera causa de ceguera infecciosa en el mundo, ¿no? También podría provocar la lesión. La primera causa de ceguera infecciosa mundial es el tracoma, ¿no? Es la inflamación de la conjuntiva causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, ¿no? Es endémico también en el África, ¿no? En el Oriente Medio, en el sur de Asia, y también se transmite por contacto de las secreciones
cerebrales de personas infectadas. ¿Y cómo lo ven clínicamente? De esta manera empieza algo así, bastantes folículos, la conjuntiva tarsal. Conforme progresa se va fibrosando, empieza a haber una inversión del borde del párpado, las pestañas empiezan a rozar en la córnea empieza a pacificarse y puede terminar de esta manera, con la córnea totalmente opaca, ¿no? Y llevar a la ceguera por tracoma, que es la entonces causa de ceguera infecciosa. Creo que era la última. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? También había causas de ceguera neurológica. ¿No es el caso cómo podría diferenciar un nivel entre uno y el otro, o si hay alguna neurológica que se va a tener también manifestaciones similares? ¿Comparado con cuál? ¿En general? Sí. Claro, hay enfermedades neurológicas, por ejemplo, un tumor cerebral que comprime el quiasma, afecta el nervio, te puede llevar a la ceguera y verías una imagen con una atrofia de papila, como vimos totalmente inválida, ¿no? Puede ocurrir por tumores cerebrales o en la vía del nervio, con O presión. sea, no es necesariamente yo voy a ver algo normal en ese momento. O quizás al inicio podría haber algo normal, pero conforme progrese, comprime el nervio o el canal, podría generar esta ceguera, ¿no? O de repente inicia con compromiso del campo visual, ¿no? En una zona de opaca y después se va ignorando. Entonces sería prácticamente principalmente la derivación del oftalmólogo, y él que ya tendría que evaluar si es algo neurológico o es propiamente ocular. Claro. Hay que ver diferentes síntomas, ¿no? Si hay cefalea aguda, si ha habido trauma, si tienes vómitos, ¿no? O sea que la clínica ahí es muy amplia. Si hay convulsiones, ¿no? Si de repente ve bien pero no ve un costado. Hay diferentes cosas que hay que evaluar para descartar este problema neurológico. Mover la pupila, si tiene dilatación gnóstica, miliar, si tiene problema de repente de parálisis del músculo, ¿no? Todo eso es necesario evaluar enteramente el paciente. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿no más preguntas? Doctora, Sí. usted mencionó que la catarata juvenil, una de las causas era por trauma. Ajá. Y el proceso de perder la visión es en el momento o después de meses o años. No, cuando hay un trauma, por ejemplo, si se traumatiza y se rompe la cápsula y el contenido del cristalino se sale, se pone en cámara anterior, la cirugía tiene que ser inmediata. Porque el contenido del cristalino suelto en cámara anterior te genera una serie de problemas inflamatorios, aumenta la presión, o sea, es emergencia operarlo ahí mismo. Si es una catarata que no ha roto la cápsula y simplemente está opaco, puedes planificarlo con tiempo, pero sí hay que sacarlo porque te está limitando la visión. Pero hay que operarlo, si es emergencia sacarlo cuando está rota la cápsula, ahí sí. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de los bronquitis y glaucoma en niños, ¿el tratamiento es similar a lo que vendría a ser un glaucoma agudo? Glaucoma agudo. Claro, o sea, por lo que tengo entendido se le tendría que dar manitol, por ejemplo, para disminuir la presión. Pero en el caso de los niños también sería igual, el manejo. No tanto así. O sea, ahí a veces hay que poner válvulas, aparte de gotas, ¿no? O sea, diferentes tratamientos para ellos. Ah, ok. Pero eso ya, o sea, digamos como médico de general, ¿cuál sería por lo menos el manejo hasta que pueda derivarlo a Podría ser solamente gotas, pero tiene que derivar inmediatamente. Y si hay sospecha, si ustedes saben cómo tomar la presión si no tiene tonómetro, dígito presión. Tú misma, si tú tocas la punta de tu nariz, tiene cierto tono, ¿no es cierto? Así debería ser el tono normal. Si tú palpas y es duro, como si palpas una piedra o una mesa, indica que está aumentado de presión. Entonces es una manera indirecta, pero obviamente no va a tener tonómetro. Si usted palpa y está duro, no, el globo ocular, el diámetro de la córnea está más grande, ese nivel tiene que ser evaluado inmediatamente. O si el ojo empieza a desviarse, un niñito, derivarlo porque algo le pasa. Y la medida de vista tiene que ser desde bebito, desde que nace realmente. No va a decir, no, que tenga 5 años para medir la vista para que recién vea, ¿no? Se puede medir la vista a un niño de meses, recién nacido. ¿Cómo? Con el oftalmoscopio, o sea, con el retinoscopio. Se hace una medida con un haz de luz y con unas lupitas se va poniendo y se encuentra la medida
más alto. Sí, tiene que estar más alto para que puedan verlo así. Podría ponerse allí. Creo que poniendo la mesa encima de poner la mesa y encima. Creo que el normal era como el normal, como que quizás. Sí, ahí se ve. Ahí van a empezar a pasar. Se puede elegir por como el 9 ojos. Está normal. Ya, voy a pasar un poquito más. Ya, yo voy a ir a la sala porque tengo que terminar de ver. Ah, verdad, sí, doctora, por favor. Sí, sí. Bueno, sí. Ok, se va a apagar mejor. Ya se me lleva los brillos. ¿Alguien puede subir la cortina, por favor, para que ya no se vea?